Hola, buenas tardes. Aquí arranca Se Presume Culpable. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos temas. Dos temas que no son para nada simples, son complicados, complejos, pero vamos a tratar de analizarlos con profesionales que se ocupan de los mismos para poder, dar una visión, tratar de entender, desentrañar toda esta problemática. Uno tiene que ver con un fallo que se conoció la semana pasada, y es sobre puntualmente el caso Kiara Páez. Estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer. Este fallo fue el que impulsó en el momento del hecho el Ni Una Menos. Y bueno, la semana pasada se conoció la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario, donde se redujo la pena del condenado, de la persona condenada, Mansilla Gallegos, Manuel Ignacio Mansilla Gallegos. Se redujo la pena porque, se han presentado distintas apelaciones en relación a lo que dice la ley de minoridad, ¿no? En el caso de los menores que cometen delito, cómo se debe proceder y cuáles son las condenas que son aplicables a los menores. Recordemos que Mansilla Gallegos, cuando ocurrió el hecho, tenía 17 años y recibió una condena en primera instancia de 21 años y 6 meses de prisión. Bueno, obviamente esta reducción de la pena que resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario la semana pasada tiene que ver con que se le han dado en esta instancia la pena que corresponde en relación a lo que dice la ley penal y se ha bajado a 15 años de prisión. Efectiva, obviamente. Es un delito que, si lo hubiese cometido un mayor, tiene la pena de prisión perpetua, como es el femicidio, pero en el caso de los menores existe una ley específica que determina cuáles son las condenas que deben recibir por el mismo delito en el caso de ser menor. Bueno, para hablar sobre este tema vamos a conversar hoy con Claudia Cesaroni. Claudia Cesaroni es abogada, magíster en criminología, docente de distintos niveles, trabajó en la Procuración Penitenciaria, en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otras instituciones, y es autora de numerosos libros, especialmente sobre temas vinculados a personas privadas de la libertad. Bueno, la discusión es que generalmente decimos y sostenemos, al menos desde mi lugar, que las condenas más altas no combaten el delito, no previenen el delito. Juan Pablo en los controles, acompañándonos, ya está conectada Claudia Cesaroni. Bueno, ya entonces le damos la bienvenida y la entrada para poder conversar con ella. ¿Está por ahí? Hola. Hola, sí, aquí estoy. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que no te veo por eso. Bueno. Bueno, yo tampoco te estoy viendo a vos, pero bueno, ahí estamos, Okay, ya estamos conectadas. Ahí va. Bueno, Muy Claudia, este es un fallo que vos has estudiado y que también lo has analizado en tus distintos talleres y seminarios, porque es un caso emblemático, ¿no? Que ha generado en su momento el movimiento Ni Una Menos, por las circunstancias en las que se dio el hecho del femicidio de Kiara Páez, un chico de 17 años, pareja de Kiara, que de la localidad de Rufino, de acá de Santa Fe, del sur de Santa Fe, y luego del juicio se resolvió y se determinó la responsabilidad penal del chico, Mansilla Gallegos, de 17 años en su momento, que fue condenado a 21 años y 6 meses de prisión en primera instancia. Eso después tuvo una revisión, fue a la Corte, hubo otra resolución, se volvió a la Cámara y finalmente la semana pasada salió este fallo de la Cámara de Apelaciones que reduce la condena a 15 años. ¿Qué le podemos decir a la gente de lo que es la ley para menores, ¿no? ¿Qué es lo que establece? Porque por ahí, después, cuando terminemos de analizar este fallo, vamos a hablar un poquito de la baja de la punibilidad, que siempre en los momentos en los años electorales se discute siempre este tema, ¿no? Pero exacto.
¿Cómo le hacemos Bueno, entender a la gente por qué esta condena se bajó a 15 años? sí, bueno, vos explicaste bastante ya del caso, y bien. Eh, este caso es tremendo porque hay dos adolescentes involucrados. La víctima, Kiara, tenía 14 años, una Ujú. niña, ¿no? Sí, Y Mansilla tenía 17, o sí, sea, también es un adolescente y también está alcanzado, o sea, ambos, víctima y victimario, están alcanzados por la misma Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? exacto. Hay casos en los que se cruzan varias normas, ¿no? Por supuesto el Código Penal, porque esto es un delito, Mansilla era ya punible, tenía más de 16 años, era Ujú, punible. Entonces el Código Penal, el régimen penal de la minoridad, lo que vos mencionaste, la ley de minoría se llama régimen penal de la minoridad, es una norma del año 1980, es la ujú, ley 22278, ujú, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene mayor jerarquía que estos dos que acabo de nombrar, que ujú. tanto el Código Penal como la Ley 22278, porque es una convención internacional y tiene jerarquía constitucional. Exacto. ¿Sí? Esa convención con jerarquía constitucional dice una cosa que es muy sencilla de entender y de explicar. Dice, en caso de aplicarle pena de prisión a todas las... Y esta convención alcanza a todas las personas menores de 18 años, Exacto. ¿no? Y los menciona y los llama niños. Entonces, nos puede molestar, nos puede parecer raro que a Mansilla le digamos niño. Bueno, para la convención es un niño porque tiene menos de 18 años. Ujú. Entonces, la convención dice, en caso de aplicarle pena de prisión a un niño, en este caso Mansilla, Sí, tiene que ser por el menor plazo que proceda, tiene que ser como último recurso, si no se puede hacer otra cosa, exacto. y por el plazo más breve que proceda. Y después, esa convención que dice eso, que es genérico, porque está hecha para todos los países del mundo, o sea, no puede Claro, decir, en el caso de Argentina tienen que ser tantos claro, años, sino que es un principio general. Cada exacto. país lo aplica a su ordenamiento jurídico. En el caso de la Argentina, entonces tenemos que ir a ver qué dice el régimen penal de la minoría. Y el régimen penal de la minoría dice, esa ley de la dictadura, Ujú, que en caso de que un adolescente cometa un delito, se lo puede absolver en determinadas circunstancias, en este caso, por supuesto, no iba a haber una absolución, no, se le puede aplicar la misma pena que un adulto o se le puede aplicar la pena prevista para la tentativa del delito que se trate, o sea, una pena menor. menor, porque sí, la pena de la tentativa siempre es menor. Exacto. Esto que muchos jueces entienden como una facultad, es decir, una posibilidad que da la ley, como lo tenemos que entender en armonía con la convención, si la convención me dice que yo tengo la obligación de aplicar la pena más breve que proceda y el régimen penal de minoridad me da esa opción de aplicar la pena de la tentativa, deja de ser una facultad y se transforma en una obligación. Yo Es tengo que aplicar la pena prevista para la tentativa. ¿Se bien. entiende? Sí, No puedo aplicar la misma pena que a un adulto. Eso que era una facultad pasa a ser una obligación. Y eso, de una manera muy importante, clara y precisa, es lo que explicó, sobre todo el fallo del doctor Herbeta, ujú. en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que precedió a esta A este. resolución que vos mencionás de la semana pasada. Exactamente. Lo que dijo la Corte de Santa Fe es, el tribunal no hizo lo que tenía que hacer, no aplicó la pena más breve que procedía. Ujú, La pena de 21 años no es la más breve. claro, En el caso de un delito que tiene una pena de prisión perpetua, la tentativa va de 10 a 15 años. exacto. Y yo te diría que Sí, el tribunal no aplicó la pena más breve, porque evidentemente la más breve eran 10 10. años, no 15. En mi concepción deberían haber aplicado 10, pero Sí, aplicaron el monto máximo de la menor, claro. ¿no? O sea, Sí, de la menor pena aplicaron el el máximo, que máximo. son 15 años. Exacto. Obviamente, esto implica un malestar, ¿no? De parte de algunos sectores y es obviamente entendible porque hay una víctima de 14 años que estaba embarazada y la brutalidad de ese hecho, bueno, obviamente genera cierta disconformidad, ¿no? Con No este tengo dudas. fallo.
Pero Una cosita, Alejandra, recién sí, estaba, perdóname, sobre este sí, punto, recién estaba leyendo una nota, preparándome para esta entrevista, donde la mamá de Kiara sí, decía algo así como, para la justicia la vida de Kiara y del bebé vale algo así, sí, 15 años. sí, Yo sí, sí, pensaba, no valen ni 15, ni 20, ni 30, ni 50. No hay claro. medida No, para justamente ese dolor, ¿no? eso es lo que siempre remarcamos desde este espacio, ¿no? Que cuando existe en estos casos una pérdida irreparable, irreparable, como es Ujú. el caso de un homicidio, no hay, no existe condena que pueda mitigar ese dolor en los seres queridos de la persona, ¿no? De, que han perdido Y no hay a ese ser querido. equiparación, o sea, no Claro, hay equiparación, porque ¿cuántos años significarían que la mamá de Kiara no sienta más ese dolor? claro. Digo, ¿no? Digamos, pensándolo en términos de cuántos años. Yo trato con mucho respeto por ese Sí, dolor, sin ¿no? duda, Eso sí, está fuera de por discusión. supuesto. Pero también se planteó esto en el caso de Fernando Báez, o en cualquier caso en el Ujú, que se plantea el dolor de la víctima como hay que equiparar este dolor, ¿no? Entonces sí, decía, yo pienso, ni siquiera aunque hubiera pena de muerte. Supongamos que en este país hubiera pena de muerte y que Mansilla le da la inyección letal. ujú, ¿Aminoraría el eh, dolor de la mamá de Kiara? Ver que el autor está muerto. Yo creo que no, el dolor no, en todo caso sumaría más dolor, ¿no? De la mamá del chico, digamos, sí, del Manuel, condenado. Sí, Mansilla, exacto, ¿no? La gente que lo quiere, porque esta persona que cometió un hecho tremendo hace varios años, hoy probablemente sea otra persona, sí, probablemente haya reflexionado sobre esto que hizo, ujú, quiera construir una familia, suena difícil de entender eso. sí, Pero nosotros pretendemos explicar que también tiene derecho, una vez cumplido el tiempo de condena que le corresponde, a volver a vivir en sociedad, en algún exacto. momento, tener una vida. Esa es una pregunta, ¿no? Que siempre queda latente. ¿Qué es lo que buscamos cuando decimos queremos justicia? Mm. ¿No? Y en estos Bueno, casos sí. es difícil encontrar la respuesta. Pero no sé qué Es que opinas se vos. equipara justicia solo con castigo, ¿no? Fíjate que Claro, la consigna en el caso de Fernando ujú, fue justicia son perpetuas, son 8, pedían las 8 claro, perpetuas, ¿no? Digamos, como identificar solamente el concepto de justicia al castigo más brutal que se pueda, ¿no? sí, Como bueno, no se puede pena de muerte, entonces pasarse la vida preso. exacto. En el Y que, caso bueno, de los eh, jóvenes del sí, caso Baez Sosa, que no eran menores de edad, que tenían ya 18, claro. 19 años. Sí, la idea no es siempre esto que está latente y los discursos, ¿no? También que tienen que ver un poco con los medios de esto que se pudren en la cárcel, que lo pasen de la Ujú, peor manera, pero tenemos exacto. ¿qué es lo que esto creo que vos lo decís también, no se van a pudrir en la cárcel, algún día van a salir y van a vivir en sociedad y ¿qué esperamos que sean esas personas? ¿Mejores o peores del momento en que estuvieron detenidas? Porque bueno, Es las que, cárceles sabemos sí, que no son el mejor lugar, eh, digamos que no cumplen la función que establece la Constitución, en principio. Que sean sanas y limpias, que sean para resocializar, que mm. no sean para castigo y demás. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿No? En todo caso, a veces me planteo justicia o venganza. No, es que todo eso termina siendo una hipocresía, o sea, nos llenamos la boca o se llena el Estado, los medios, los abogados, los jueces, los fiscales, hablando de reinserción, de preparar para vivir en sociedad, y eso es mentira. O Sí, sea, sí, sí. si el planteo es 50 años de cárcel, o sea, ¿dónde te vas a reinsertar? En Claro, el caso de las perpetuas, ¿no? es Y imposible. en que es una persona joven, digamos, porque claro, nosotros a Mansilla lo podemos ver de muchas maneras. Incluso cuando salió el fallo de la Corte, los medios publicaban, y yo hice bastante hincapié en eso, disminuyen la pena o van a liberar a la femicida de Kiara, ¿no? Y Sí, entonces yo decía, fíjense que nadie dice que él era menor de edad también. O claro. sea,
es muchas cosas una persona. En el caso de Mansilla, es una persona que comete un delito grave y también es una persona menor de edad. Y como es una persona menor de edad, aquí y en todo el mundo tiene un régimen especial. Y ese régimen especial supone que tiene menos pena. Nosotros tenemos un sistema que lamentablemente todavía no se ha actualizado y que entonces permite que los jueces un poco arbitrariamente apliquen penas de 20, 25. Yo tengo un caso de un adolescente que fue condenado a 34 años, o sea, penas ridículas, Altísima, sí. absurdas, tremendas. Bueno, a pesar de que la Argentina ya fue condenada por haber aplicado este tipo de penas, digamos, Claro, por la Corte Interamericana de sí, Derechos Humanos. sí, sí. Y aún así sigue sucediendo. Ujú. Ahora, otros países, no por supuesto Estados Unidos, porque a alguna gente le encanta comparar con Estados Unidos. Sí, Nosotros no tenemos nada que ver con Estados Unidos. Por suerte, el sistema, digamos, que nosotros votamos, porque son leyes y está en nuestra constitución, habla del derecho a la reinserción. Entonces, en Estados Unidos eso no existe, es inhabilitar a la persona que comete un delito y encerrarla de por de vida en por lo vida. posible. Sí, sí, de hecho, Entonces, de por vida o el tiempo que corresponda, sí, pero sin ningún proceso de reinserción, no está planteado como un derecho, claro, ¿no? No hay talleres laborales, no hay educación, o sea, es puramente puro encierro. sí, Nosotros tenemos otro sistema y supuestamente tenemos otros objetivos y otras convicciones con respecto a lo que hay que hacer con las personas privadas de libertad. Entonces, tendríamos que ser coherentes con eso. Para ser coherentes, tenemos que entender que las personas menores de edad, ahí tenemos la Convención con Jerarquía Constitucional, Estados exacto. Unidos no tiene eso. Entonces, tenemos que acatarla en todo. Y las personas que cometen delitos siendo menores de edad siguen siendo niños, o sea, no pierden su condición Claro, de niños por sujetos a haber, la convención, por haber ¿no? cometido un delito. Exacto, están Sí, alcanzados justamente, la convención tiene una parte específica que se refiere a los niños que cometen delitos, ¿no? exacto. Y dice varias cosas. Entonces, y en otros países que nosotros solemos mirar, como Ujú. España, Italia, Francia, los menores de 18 años no tienen penas superiores a los 10 a 15 años de cárcel. Ujú. Entonces, no estamos planteando una cosa que sea, quienes defendemos esta posición, no estamos planteando una cosa eh, que sea totalmente distinta a las legislaciones referidas a adolescentes de los países que más o menos miramos en términos de sus regímenes penales, ¿no? Sí, de hecho, ahora no me sale el nombre, pero recuerdo con lo que vos comentabas una película que hubo una masacre de un chico joven que mató a muchos estudiantes, no me acuerdo si era, no recuerdo puntualmente ahora el caso, pero que también eran muchas las víctimas Sí. y fue condenado a menos no sé si a 15 años, una cosa así, y era un delito grave, había matado, eran varias las víctimas y en otro país, ¿no? Ujú. No Es que contempla. cuando vos pones un límite, no puede cambiar por la gravedad del hecho. Ese es el Claro, problema también en nuestro país, digamos, la mirada que los medios además contribuyen sí, a difundir en términos de hacer hincapié en la gravedad, en lo horrible del caso, por supuesto que eh, todo lo que podamos decir con respecto a lo doloroso de un caso sí, semejante, ahora, es un caso doloroso en el que, por supuesto, la peor parte y la víctima indudable sí. es Chiare Y su y su familia, bebé en gestación, sí, digamos, y por supuesto las víctimas, digamos, indirectas, como sí, toda su familia. Pero yo creo que le hacemos flaco favor a los familiares, a la mamá, al papá, a las personas que amaban a Chiara, haciéndoles, repitiéndoles todo el claro, tiempo que esto es impunidad, que esto claro, es como que Chiara no importa, que esto, flaco favor, ¿no? claro, Es como ahondar en el daño, sí. Sí, en el sí, es como clavar dolor, el ¿no? puñal y retorcerlo, ¿no? Exactamente. Y creo que acá hay que, antes, creo que tiene que estar esto bien claro. ¿Qué dice la ley respecto de determinadas cosas? Porque para algo tenemos una constitución, para algo tenemos códigos que regulan las Ujú. conductas de las personas. Entonces,
Si queremos que una persona tenga pena de muerte, obviamente habrá que cambiar la legislación y buscar otro mecanismo que obviamente no es que lo estoy diciendo como para que se haga, sino que hay que No, ajustarse a lo que dice nuestra legislación y no pedir cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la letra de la ley, en este caso. sí, lo que pasa es que, primero, punto uno, es interesante lo que vos planteas. Yo te podría contestar, no, nuestro país no puede implantar la pena de muerte porque No, sí, sí, eso lo sabe, no, está pero claro. Sí, 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 déjame el razonamiento. Yo te podría, viste que te dije, te podría decir eso. sí, ¿Por qué? Porque el Pacto de San José de Costa Rica dice que los sí, países que tuvieron pena de muerte y la anularon, la derogaron, no la pueden reimplantar, bla, bla, bla. sí, sí, Ahora, el discurso sobre esta pena no alcanza, esta pena no alcanza, habría que aumentarla, abre un espacio, una especie de masa crítica que empieza a decir, ¿por qué no tenemos pena de muerte? No sé. Y renunciemos al Pacto de San José de Costa Rica, ¿qué me importa a mí? Entonces, sí, hay algunos personajes, algunos políticos, ya lo ujú, dijo en su momento Rucao, probablemente Patricia Bull lo repita, ni hablemos de Milei, imagínate sí, que fuera presidente Milei, sí, no me sí, importa lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica, ya lo renuncio al pacto, me voy de, tal qué sé cual. yo, y hago lo que quiero. Sí, Entonces, yo creo que también hay que el planteo de tenemos que hacer lo que dicen las leyes, pero además tenemos que discutir lo que está bien y lo que está mal, claro. porque las leyes se pueden cambiar, ¿no? Sí, Entonces, dicen, sí, esta ley es tan liviana, tan sí, permisiva, ya está, listo. A partir de ahora pueden estar de por vida presos pibes de 15 años. claro. Pero además Entonces, de eso, Claudia, lo que ha pasado es que se ha comprobado ya en incontables casos con las leyes Bloomberg, con la ley que se ujú, agravó en el delito de femicidio, que el aumento de la pena no genera, no evita ese tipo de delitos. Entonces, obviamente. es un mecanismo que no sirve. Aumentar la pena es algo que no da el resultado que pretenden buscar o que pretenden mostrar que va a ser mejor, que no va a haber tanto delito si se aumenta la pena. Esa forma ya se demostró que no funciona. Exactamente, y incluso hemos tenido casos muy, muy claros, muy flagrantes, con el aumento de la pena para el delito de femicidio, y el número de femicidios no ha Aumentó. bajado, por el Ujú. contrario, aumenta, se mantiene estable, pero Sí, más o menos no ha bajado no, definitivamente. Hemos tenido el ejemplo con el caso del juicio por el homicidio de Fernando Báez, que mientras estaba transcurriendo el juicio en el que todos sabíamos que iba a haber imposición de pena de prisión perpetua, sucedían hechos similares sí, en nuestro país, sí. con resultado muerte de la Ujú. misma manera, pero como, digamos, víctimas que por ahí tienen menos impacto mediático, o los Sí. medios no eligieron como víctimas interesantes, pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Un caso de un chico, incluso un adolescente de 16 años en Córdoba, que fue asesinado de la misma manera, Sí. a la salida de un festival. Bueno, Entonces, sí. es evidente que esa función no se cumple, por eso te decía lo de la hipocresía, ¿no? O Ujú. sea, en realidad el discurso y las acciones tienen más que ver con el puro castigo y con una especie de legalización de la venganza, más que con evitar que se cometan nuevos delitos o cumplir los objetivos que supuestamente tiene la cárcel en nuestro país, ¿no? Sí, este caso lo comparaba con otro caso de un menor también de 17 años que cometió delito acá en Rosario, o sea, acá cerca, en el centro de la ciudad, hace ya unos años, donde se ingresó por un balcón. Un chico también de 17 años ingresó por un balcón y mató a puñaladas a un estudiante de ingeniería que era de un pueblo cercano acá a Rosario. Y en primera instancia, bueno, ese chico después robó todo lo que encontró en el departamento, se fue, se escapó, intentó fugarse y demás. Lo detuvieron a los pocos días. Pero en primera instancia, la jueza le había dado 17 años de prisión. Porque, bueno, tenía algunos Ajá, antecedentes por tentativa de robos, algunos robos menores y demás. Pero después la Cámara se lo elevó a 23. ajá, Pero ¿qué pasa? Este chico era de una familia hipervulnerable, con problemas psiquiátricos, psicológicos y demás. Y bueno, no tenía una familia detrás que esté apelando o pidiendo a ver que se revise la condena y demás. Este chico termina ahora teniendo 23 años de prisión. Y bueno,
es un caso paralelo, ¿no? Porque esta pena también era un Totalmente. homicidio criminis ¿Sí? causa, que también tenía una pena de prisión perpetua. En principio la jueza de menores le había dado 17 y después la Cámara se la elevó a 23. ¿Cómo es, no? Bueno, A veces debería llegar, es que víctimas y debería llegar a la victimarios. corte, totalmente, pero digo, debería llegar a la corte y con el precedente de Mansilla debería ordenarse que se fije un nuevo monto de pena. O Sí, sea, por lo que vos me decís, todos los elementos son parecidos en cuanto a las características de la edad de él y sí, al tipo de delito, sí, y sí, esa pena también está por fuera de los parámetros legales, como claro. decíamos recién, no debería ser nunca mayor de 15 años y a mi juicio debería ser como máximo de De 10, que 10. es el mínimo de la tentativa, ¿no? Exacto. Bueno, esto es lo que dice la ley, ¿no? La letra fría de la ley, como decimos muchas veces, pero bueno, debe aplicarse como corresponde. Sí, Brevemente, debe sí, interpretarse, sí. sí, sí, sí. Ujú. Brevemente, Claudia, te quiero decir, consultar, mejor dicho, porque sé que vos tenés una opinión muy formada y muy interesante. Como te decía al principio, el tema este de la baja de la punibilidad, ¿no? Que bueno, sabemos Ujú. que no da resultado bajarla, que la parte de la incidencia de delitos cometidos por menores es bajísima y demás. Ujú. Pero ¿por qué no es, digamos, conveniente bajar la edad de punibilidad? Mira, es una decisión de política criminal asociada, a mi juicio, debe estar pensada en el marco de las políticas sociales, otra vez, de protección a la infancia, ¿no? El primer gobierno que subió la edad de punibilidad fue el gobierno del primer Perón en el año 54 y la estableció en 16 años. Y Ujú. quien bajó la edad de punibilidad a 14 fue la dictadura. Qué Eh, en el, paradójico. en el, claro, bueno, por eso, pero me parece importante siempre explicar Sí, eso porque importante las remarcarlo, edades son, claro, tienen mucho que ver con los momentos políticos, por ¿no? Y vos supuesto. fíjate que volvió a subirse a 16 años pocos meses antes del retorno a la democracia, exactamente hace, mira, justo se van a cumplir ahora en mayo 40 40 años años. de que se volvió a elevar a 16 años. Ujú. Me diste la idea para escribir un articulito. En el marco justamente de los 40 años de democracia. Claro. Entonces yo creo que sería políticamente, ¿no? Un retroceso tremendo a 40 años de democracia, bajar de nuevo la edad de punibilidad, tal como lo quería la dictadura en 14 años. Por un lado, lo que vos decías, la incidencia de las acciones de niños, adolescentes de 14 y 15 años en el delito es absolutamente mínima. Ujú. Y quienes participan, y porque mencionamos varias veces Rosario, y yo quiero entrar un poco en ese tema, quienes todo el tiempo mencionan, no, pero en Rosario los niños, soldados o sicarios matan por 2 pesos. Esos pibes son víctimas. Esos Claro. pibes están abandonados por el Estado, son captados justamente o cooptados por bandas criminales para usarlos como mano de obra descartable. Exacto. Entonces, ¿encima los vas a meter presos? Si estás incumpliendo como Estado todas las obligaciones que vos tenés con esos pibes. Un Sí, pibe, en lugar de estar en la escuela, jugando, yendo a jugar a la pelota, queriendo ser Messi, encima Rosario, cuna del fútbol ahí, claro. eh, por 1.000 pesos por ahí va a hacer una balacera en la Ujú. que corre riesgo su propia vida. Sí. Entonces, eh, no hay argumentos racionales en términos como si eso significara que va a disminuir, ¿no? No podía decir, oh, el narcotráfico en Rosario va a disminuir porque metemos presos a pibitos de 14 años, Sí, de ninguna manera. ¿no? En lugar Eso. de poner plata y recursos para poner a esos pibes donde tienen que estar, que es donde debe estar cualquier pibito de 14 años, en la Sí, escuela, en la en un club y canchita, en sí. el teatro, en el club, ¿no? Digamos, Sí, y si ya tiene problemas de adicciones, porque muchos de ellos lo tienen, sí, tomarlo como un problema de salud pública y no como un problema penal, ¿no? claro. Entonces, un Estado que abandona a sus sectores más vulnerados y que abandona a los sectores de la infancia que están más justamente eh, en un país además que tiene la mitad de la población infantil por debajo de la línea de pobreza. Sí. Déjense de pensar en idioteces, piensen en cómo, claro, En ¿no? política, O sí, sea, por supuesto. pensar soluciones penales en vez de pensar cómo alimentar todos los planos, no solamente con un plato de comida, a esos millones de pibitos y pibitas, Sí. ¿no? Me parece que es
Es terrible pensar que, bueno, solo se pida castigo para quienes están pasando un mal momento, por decirlo, mal momento entre comillas, Exacto, ¿no? y además quienes, insisto con esto, son el eslabón más débil de la cadena Seguro. criminal, porque son, digamos, es lo mismo, mira, en algún momento se discutió en nuestro país una ley, digamos, de protección a las niñas, niños y Ujú, adolescentes involucrados en situaciones de explotación sexual. Y sí, se discutió mucho y se dejó, por ejemplo, hablar de prostitución infantil. Porque ¿cuál es la idea? Una persona menor de 18 años no elige nada, no es que se dedica a la claro. prostitución infantil, es sometida a una explotación. Entonces, de la misma manera, ¿por qué no podemos entender que un pibito de 14, 15 años Ujú. no está Es siendo sometido a claro, una forma de explotación que en este caso tiene que ver con no poner el cuerpo también, por ¿no? supuesto, Digamos, poner el cuerpo de otra manera. por supuesto. Bueno, Claudia, se nos fue terminando el tiempo. Muchísimas gracias por este rato con Se Presume Culpable y bueno, siempre tu aporte es valiosísimo porque en estos temas Bueno, es un análisis que generalmente no se ve habitualmente en los medios de comunicación y que bueno, es pensar en que hay otras alternativas, además del ujú, castigo, para que las personas en conflicto con la ley penal o que han cometido delito puedan recuperarse y volver a insertarse en la sociedad. Y creo que, como digo siempre, no tenemos que cambiar como sociedad nuestra cabeza para pensar de esta manera, ¿no? En poder resolver la situación de una mejor manera y no siempre buscando el castigo y la pena más dura para quienes están en una situación de conflicto con el delito. absolutamente. Ujú. Muchísimas gracias a vos Bueno, por el espacio y por tratar estos temas. Gracias. bueno, gracias Claudia, hasta otro momento. Hasta pronto. Un Gracias. abrazo grande. Bueno, pasaba Igualmente. Claudia Cesaroni, abogada, y bueno, una profesional que es interesante para repensar estos temas y para analizarlos, ¿no? Son difíciles, a veces no es fácil cambiar la estructura que tenemos muchas veces de determinados temas, pero por lo menos buscamos una arista distinta como para reflexionar sobre estas cuestiones.